Vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia para agradecer tu misericordia sobre nosotros y para también disponer nuestro corazón a lo que tú, a través de la palabra que se va a predicar, vas a hablar a nuestra vida. Señor, sabemos que cuando tu palabra es predicada, tu Espíritu Santo habla a nuestros corazones. Y yo te ruego, Señor, que nos ayudes a tener oídos abiertos a tu palabra. Señor, por el poder de tu palabra fueron creados los cielos y la tierra. Y cuando tú hablas, Señor, tú haces algo. Algo se forma cuando tú hablas a nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que no haya nada que pueda impedir que nosotros escuchemos hoy el mensaje del Evangelio y que como producto del escuchar nosotros podamos responder de acuerdo a cómo tu palabra nos demanda y de acuerdo a cómo conviene. Te pedimos que nos perdones y que limpies nuestros corazones y que nos ayudes a poder procesar de manera adecuada el mensaje que hoy vamos a escuchar. Gracias por tu verdad que nos transforma y nos hace libres en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme por favor a Mateo 4. Voy a ir directo a lo que hoy vamos a compartir. Como ya ustedes saben, y lo he estado repitiendo los últimos domingos bastante, llevamos varios meses en una serie de mensajes que han estado enfocados en poder nosotros darle una mirada a lo que es el perfil de un discípulo. Si usted ha llegado aquí a nuestra iglesia recientemente o si lleva ya un tiempo, usted sabe que hemos estado queriendo como que enfatizar la razón de ser de por qué nosotros estamos aquí y somos iglesia. Nosotros estamos aquí porque queremos ser discípulos de Jesús. Hemos entendido que el Señor nos ha llamado a ser discípulos, Pero en ese sentido, todo discípulo también, bíblicamente hablando, tiene una misión. ¿Y cuál es esa misión? También a ser discípulos. Y cuando nosotros miramos de forma panorámica la revelación bíblica, nos podemos dar cuenta de que la Escritura nos presenta de forma general el perfil de un discípulo verdadero de Jesús. Y un discípulo verdadero de Jesús, una discípula verdadera de Jesús, en primer lugar, ama a Dios, es un adorador. Y ya eso lo hemos conversado, lo hemos digerido en los grupos de discipulado, lo hemos rumiado y yo lo he predicado. Pero también dijimos que un discípulo, el perfil de un discípulo se distingue también porque es un testigo. Es alguien que testifica o da testimonio de algo que ha vivido. Porque la fe cristiana no está solamente basada en el testimonio de lo que a otros le ha ocurrido, sino de cómo la revelación de Dios en Cristo ha hecho y ha provocado un impacto en nuestra vida que me lleva a mí a tener algo que compartir. Porque yo soy un testimonio vivo de la obra de Dios en mi vida. Y de eso hablábamos cuando mencionábamos que un discípulo es un testigo. Y hasta la semana pasada estuvimos hablando acerca del discípulo como un siervo, como un servidor de Jesús. Y ahí estuvimos varios domingos, ¿verdad?, escudriñando acerca de varias cosas en esa dirección, terminando con lo que es el carácter de un siervo, de una sierva basado en el amor de Cristo. Pero hoy, y quizás por los próximos domingos, yo diría, vamos a estar entonces enfatizando la última característica que vamos a estar trabajando o hablando acerca de durante, ¿verdad? De este tema, de esta serie. Luego entonces pasaremos a otro tema después de varios meses. Pero queremos terminar con este aspecto de lo que es el perfil de un discípulo, porque Dios nos llama a ser discípulos. Y hoy quiero que nosotros escudriñemos lo que es el llamado a ser un discípulo, y es por eso que les invité a que me acompañaran al pasaje de Mateo. Quizás vamos a leer otros versos también en Marcos y en Hechos, pero principalmente vamos a basarnos en el texto de Mateo. Vamos a leer juntos, si gusta ponerse de pie conmigo, se lo voy a agradecer. Mateo capítulo 4, verso 17, un texto súper conocido que usted posiblemente ha escuchado en bastantes ocasiones, el momento donde Jesús llama a sus discípulos. Y dice así. Dice, andando Jesús, verso 18 del capítulo 4. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron.
Y pasando de allí, Jesús vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes. Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Qué maravillosa palabra. Amén. Quiero que también vayamos a Marcos. Vamos a Marcos capítulo 3. Pase al siguiente libro del Nuevo Testamento, segundo Evangelio. Marcos capítulo 3, mire lo que dice. Capítulo 3, verso 13, lee de la siguiente manera. Dice, después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso. Y ellos vinieron a él, y verso 14 nos dice, designó a 12 para que estuvieran con él, tome nota de eso, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para expulsar demonios. Y vamos al último texto. Vaya a Hechos, solo vamos a leer 2 versículos, capítulo 11 de Hechos, donde aquí Lucas nos recuerda algo interesante acerca de lo que ocurrió en Antioquía con los primeros cristianos. Dice, capítulo 11, verso 25, Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos, escuche bien esto, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aleluya, tome su asiento. Vamos a ir sobre estos 3 versos durante el tiempo que esté acá con ustedes, pero sí quiero introducir este mensaje hoy, estableciendo como base el hecho de que el llamado a ser discípulo no es simplemente una invitación religiosa. Lo repito, el llamado a ser discípulo no es simplemente una invitación religiosa. Es una convocatoria divina que puede transformar tu vida completamente. Y puede ser que esa convocatoria, si es una a la cual tú respondes favorablemente, divida tu vida entre un antes y en un después. Pero entendiendo esto, sería bueno que nosotros definiéramos lo que es un discípulo, para que a la luz de lo que la Biblia enseña, nosotros lo sepamos. Y tengo aquí una definición un tanto larga, pero yo quiero que usted me atienda, porque es una definición bien centrada de lo que es un discípulo. Por si acaso no es mía, ¿okay? Un pastor en un libro que estuve leyendo de discipulado escribió acerca de ella. Y él dice, un discípulo, escúcheme bien, un discípulo es un seguidor. Así que, plain and simple, un discípulo es un seguidor. Pero un discípulo de Jesús, en este sentido, bíblicamente hablando, es uno que sigue los pasos de Jesús. Tome nota. Es uno que sigue los pasos de Jesús, haciendo lo que Jesús enseñó y lo que Jesús vivió. Así que en esas instancias es uno que aprende e imita. ¿Okay? Es uno que aprende e imita. Pero significa algo más que eso. Seguir a Jesús primeramente significa, y escuche bien esto que es bien importante, significa que has entrado en una relación personal y salvadora con Él. No hay discipulado cristiano, no puedes ser un discípulo a no ser que tú entres en una relación salvadora ¿con quién? Con Jesús. Porque Él no anda buscando simpatizantes, Él anda buscando y llama a gente que desee entrar en una relación seria y profunda con Él. Tienes una unión con Cristo cuando sigues el llamado de Jesús a ser discípulo. Has sido unido a través del nuevo pacto en su sangre. Mediante su muerte y resurrección, toda la culpa del pecado que es tuya pasa a ser suya. Y toda su rectitud pasa a ser tuya. Ser un discípulo de Cristo, en otras palabras, no comienza con algo que nosotros hacemos. Escúcheme bien. No comienza con algo que nosotros hacemos, comienza con algo que Cristo hizo. Y eso a mí me llena de tanta alegría porque, como bien Jimmy nos hablaba al inicio, yo pude reconocer la verdad de Jesús porque Él abrió mis ojos. Si no hubiera abierto mis ojos, yo no sería capaz de poder haberme dado cuenta de esa bendición. Porque ser un discípulo de Cristo no comenzó conmigo. Comenzó con aquel que por gracia, sin yo merecerlo, decidió llamarme, decidió convencerme, decidió abrirme los ojos y ayudarme a que yo me diera cuenta de la necesidad que yo tenía de Él.
Comienza con algo que Él hizo y en esas instancias nos hace recordar el hecho de que Jesús, como buen pastor, que dio su vida por las ovejas, es el que nos llama. Él amó a la iglesia y por consiguiente dio su vida por ella, dice la Biblia en Efesios 5:25. Pagó una deuda que no era suya, sino nuestra. Y luego nos unió a sí mismo como su pueblo santo. Qué maravilloso, esa definición me encantó, por eso se las comparto. Hay otra definición interesante que también les comparto breve. Dice, un discípulo es alguien que responde. Porque si por un lado es cierto que ser discípulo comienza con lo que Jesús hizo, también hay una realidad que me corresponde a mí y es responder. Él ha hecho lo que se necesita para que yo pueda ser libre a tal punto que yo me dé cuenta de que Él me está llamando y que yo le necesito. Pero un discípulo es alguien también que responde con fe y obediencia al llamamiento misericordioso de Jesucristo. Porque es un llamamiento misericordioso, es un llamamiento que nosotros no merecemos, porque lo que mereceríamos sería la ira de Dios, pero Jesús recibió la ira que nuestro pecado merecía y ahora nosotros tenemos la oportunidad de poder responder al llamado del Dios del cielo, del que creó los cielos y la tierra, el que nos invita a unirnos a Él. Imagínate tú, ¿cuántas personas darían lo que sea por conocer al artista X o al líder político X? Yo daría lo que sea por ser amigo de fulano, de sutano. Cuando yo era muchachito, a mí me encantaba el baloncesto. Y yo decía, yo daría lo que sea por ser amigo de Michael Jordan. Yo daría lo que sea por saludarlo. Yo daría, porque me encantaba. Y si tú eres fanático del fútbol, a lo mejor te pasaría lo mismo con un buen jugador. O si admiras a un artista quizás, o figura, ¿verdad? Famosa. El Dios del cielo y de la tierra, el Todopoderoso, te invita a que tú seas su seguidor. No lo merecemos. Es la experiencia más maravillosa que tú y yo podemos vivir por la eternidad. Y Él nos la concede desde ya para que la disfrutemos. Ser un discípulo es un proceso de por vida en donde nosotros vamos aprendiendo a negarnos a nosotros mismos para dejar que Jesucristo viva en nosotros. Interesante, ¿no les parece? Morimos a nosotros mismos, pero no es porque somos personas que nos gusta autoflagelarnos y tenemos ese complejo de que somos las víctimas aquí. No. Es que de la única manera en la que yo puedo experimentar la plenitud de Cristo en mi vida es yendo a la cruz con Él. Diciendo, Señor, yo muero contigo para que tú vivas en mí. Porque la vida humana, vivida plenamente, solamente será posible si tú permites que Cristo viva en ti. De hecho, hay quienes dicen que la vida en santidad no es la vida nada más de seguir unas reglas establecidas como a veces pensamos, sino es vivir una vida tan rendida a Cristo en gratitud, que el Espíritu Santo en tu alma hace una obra tan poderosa que entonces Cristo empieza a manifestarse y a vivir su vida a través de ti. Pablo entendía eso claramente. Si lo quieres buscar luego, no lo vamos a mencionar ahora, pero Gálatas 2:20 nos lo dice. Pablo nos habla de ese secreto. Ya no vivo yo porque Romanos 6 me recuerda que yo morí con Cristo allí cuando Él estuvo en la cruz. Él fue mi representante en la cruz y yo morí con Él allí. Y también Él es mi representante al levantarse de la tumba. Es más, Él es mi representante y sumo sacerdote en el trono de Dios. Y yo tengo esa bendición de poder contar con ese privilegio. ¿Por qué? Porque soy un discípulo del Señor, una discípula del Señor. Por eso si tú no eres una discípula, un discípulo del Señor, antes de hablar de nosotros ser una iglesia que hacemos discípulos, no podemos hacer discípulos si no somos discípulos. Porque de un árbol de mango no van a salir naranjas. ¿Amén? Así que de discípulos solo paren discípulos. Y eso es lo que nosotros deseamos que ocurra porque es lo que la Biblia dice y es el sueño de Jesús, no es el mío, es el sueño de Jesús el que nosotros podamos hacer discípulos. Por lo cual, mis amados, cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, y tome nota de esto, cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, y lo vemos ahí en el pasaje de Mateo capítulo 4, lo primero que Él hizo no fue organizar un evento, ni levantar estructuras. Él dijo, ok, porque aquí si usted ha leído los versos anteriores a Mateo capítulo 4, se demarca el inicio del ministerio de Jesús.
Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Previo a eso, él había enfrentado la tentación. Antes de eso, había sido bautizado por Juan, en la confirmación de la voz del Padre, el Espíritu Santo en forma de paloma, descendiendo sobre él. El anuncio del cumplimiento de la profecía mesiánica, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, Isaías 9, 1 y 2, se cumplió. Una profecía mesiánica, la gente estaba siendo testigo de lo que se estaba cumpliendo delante de ellos. Pero Jesús dijo, arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado. Y él quizás pudo haber dicho, bueno, comienza mi ministerio, déjame preparar un comité que me ayude a crear un evento. Un evento que pueda ser el que marque el inicio de este gran y relevante movimiento que va a comenzar. Pero eso no fue lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo fue llamar hombres a que le siguieran. Llamar personas. Porque el reino de los cielos, amados, y la misión de Cristo es la gente. Somos nosotros. No es lo que nosotros a veces pensamos. Por eso cuando la iglesia comenzó no tenía estructuras. Se reunían en las casas. No tenían algo como esto tan bonito. Esto fue siglos después que la iglesia empezó a tener libertad ya no había persecución y entonces levantaron estructuras. Pero antes no. Eran las casas. Era la vida. Era la vida, la dinámica diaria. Y Jesús, entendiendo eso, nos ha dejado a nosotros un paradigma, nos ha dejado una manera de cómo nosotros debemos operar. Antes de cualquier cosa, nosotros tenemos que entender que de la manera en la que Jesús lo hizo, tenemos que hacerlo también. De hecho, tome conciencia de esto. Hasta, amados, antes de Jesús hacer milagros públicos, antes de enseñar a las multitudes, antes del Sermón del Monte, que fue el mensaje más poderoso que jamás quizás se haya predicado en la historia, ¿qué hizo Jesús? Estableció discípulos. Estableció gente, un grupo de personas que caminara con Él. Un grupo de gente imperfecta, cabezones. Personas que cualquiera diría, yo lo descarto, porque es que no hace sentido. Mejor vamos a buscar personas que tengan formación quizás intelectual, teológica, pero no, personas comunes, pescadores y otras cosas más que no nada más eran pescadores. Jesús tenía hasta un celote dentro de su círculo de discípulos, que en otras palabras era un nacionalista judío, casi terrorista, que cuando de momento vio a Mateo también en el grupo, yo me imagino, pero ¿qué hace este traicionero aquí? Este hombre que nos cobra impuestos y nos roba el dinero para dárselo al imperio, está entre nosotros también, y Jesús se interesó en tener a un celote y a un cobrador de impuestos en el mismo grupo. Solo Jesús puede hacer eso. Pero esos eran los discípulos de Jesús. Esos eran los discípulos de Jesús. Y por eso cuando vemos el texto en Mateo 4:19, que es el texto en el que nos vamos a enfocar, encontramos la esencia de lo que es ese llamado a ser discípulos. Y lo tenemos ahí. Dice, vengan, verso 19, léalo en su Biblia y márquelo. Vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Y hay 4 aspectos aquí en este versículo en los cuales yo me quiero enfocar en esta tarde con ustedes. 4 aspectos que te invito a que tomes nota si lo estás haciendo para que puedas asimilarlo mejor. 4 aspectos fundamentales del discipulado y de lo que en realidad implica ser un discípulo. Y el primero lo tenemos ahí. El primero es una invitación. Lo primero que Dios nos hace a nosotros en su deseo de que nosotros nos convirtamos en discípulos es una invitación. Una invitación que no merecemos. Y es por eso que Él dijo, vengan. Vengan. Y aquí vemos, mis queridos hermanos, cómo Jesús hace una invitación clara, directa y amorosa. Sin muchos rodeos. Simplemente, hey, vengan. Vengan. Yo trato de imaginarme cómo sería ese vengan de Jesús. Imagínese usted. Contundente. Contundente. Vengan. Jesús, el Dios encarnado, llamando a estos individuos. Un llamado directo, amoroso, claro, pero no obligado. No coercionado, no de manera agresiva, sino llamando e invitando. Y así mismo Él hace hoy. Así mismo Él hace hoy. Así a muchos aquí posiblemente Él está llamando. A muchos los está llamando hace tiempo, pero no has escuchado. Pero Él te está llamando. Quizás te está llamando a una relación con Él porque no la tienes, pero quizás te está llamando a una relación más profunda con Él si ya empezaste una. Quizás te has quedado a la orillita. Yo recuerdo cuando mi mamá me llevaba a la playa, ella tenía miedo de que yo me ahogara y solamente me permitía hasta la orilla de la playa.
Pero ¿dónde es que está la maravilla del mar? En lo profundo. Y el Señor nos invita a nosotros a eso. Te invita a ti a que ya, en este sentido, si tú has vivido una vida cristiana nominal, una vida religiosa solamente, a que ya dejes eso. Jesús no murió en la cruz para darte a ti la oportunidad de que tú tengas una etiqueta religiosa. No, Él murió por ti y como yo siempre digo, me encanta usar esta expresión, se desangró por ti. Oye, para que tú pudieras tener la oportunidad de entrar en una relación profunda con el Señor, de modo que cuando Él te diga, hey, ven, tú puedas responder. También podríamos decir, cuando miramos este texto bíblico, en los versos ahí, en el capítulo 4, verso 19, que esta invitación fue personal. Fue personal, ¿por qué? Porque Él no llamó a todos y vinieron los que llegaron. No. Él estaba llamando específicamente la primera parte de los versos siguientes al verso anteriores, al verso 19. ¿A quiénes? En primer lugar, ¿a quién llamó? ¿A Pedro y Andrés, su hermano? ¿O a Andrés y a Pedro, su hermano? Y luego, ¿a quiénes llamó? A Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Y Mateo se encargó de registrar los nombres. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dijo, vengan, quienes vinieron fueron los que Jesús en verdad quería que vinieran. Él los llamó por su nombre. Él los escogió. Y yo quiero que tú sepas algo. Yo creo que el Evangelio es predicado abiertamente y nos toca a nosotros responder. Y Dios no hace acepción de personas, dice la Biblia, pero la Biblia también dice que Él escoge. ¿Cómo conciliamos eso? Aquí yo no lo voy a intentar, pero la Biblia dice eso. Él nos llama a que nos arrepintamos, Él nos llama a que respondamos, pero a la misma vez la Biblia dice que nadie puede llegar a Jesús si el Padre no lo atrae. Juan 6:44. Y eso a mí me hace pensar en el hecho de que si yo fui capaz y tú fuiste capaz de escuchar el llamado de Dios y acercarte a Él para la salvación o para vivir una vida entregada de discipulado y de devoción a Él, dale gracias al Señor porque en esencia no fue por ti. No fue por ti. Fue porque Él quiso obrar en ti para que tú respondieras de la manera en la que aquí lo estamos viendo claramente. Pero ¿qué requiere esta invitación, hermano? Esta invitación requiere que tú tengas oídos atentos y un corazón dispuesto para oír. Y es lo que muchas veces nos falta, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros no tenemos oídos abiertos. Hay mucho ruido en nuestra vida. Estamos distraídos. Y este tiempo en el que nosotros vivimos, la era que nos ha tocado vivir en este siglo XXI, 2026, es una de muchas distracciones. ¿No se han dado cuenta ustedes? Es tan fácil distraerse, tan fácil. A veces pensamos en los niños que se distraen con la tecnología, pero a los adultos nos pasa lo mismo. Seamos honestos, nos pasa lo mismo. Yo he visto viejitos que están ahí, viejitos, yo vi qué interesante, comiendo, la madre y yo comiendo así, la he invitado a cenar y comiendo, y dos viejitos en una mesa no se hablan ahí con el teléfono. Aproveche y comuníquense. No pierdan el tiempo en otras cosas. Amados, se requiere que apaguemos los ruidos externos para poder enfocar toda nuestra atención en el Señor. Recuerde María y Marta, la mejor parte la recibió María. ¿Por qué? Porque María fue capaz de enfocarse en Jesús. La otra estaba haciendo cosas muy buenas, que a Dios le agradaban también, pero el Señor quería atención exclusiva y Él pide la tuya y la mía porque quiere revelarse a tu vida y quiere que tú puedas descubrir cuán amado, cuán amada tú eres. Hay un texto que me encanta y se los comparto aquí en esta dirección, Juan 10:27. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué seguridad tan poderosa. Si tú fuiste capaz de responder a la voz del Señor, es porque eres una oveja del Señor. Las ovejas escuchan. Yo nunca he ido a Israel, pero tengo amigos que han ido a Israel y me cuentan que los lugares donde guardan los pastores guardan las ovejas son como establos, vamos a decir, y están todas mezcladas en momentos dados. Pero me cuenta una amiga específicamente que cuando ella vio que un pastor entró, hizo un ruido, yo no sé si fue ese u otro, pero hizo un ruido y solamente una parte de todas las ovejas que estaban salieron. Y con eso conversábamos esta persona y yo de cómo esta palabra se cumple en el sentido de que en lo real
ese grupo de ovejas solo respondió a la voz de aquel que era el pastor, porque ya conocían previamente el ruido, su voz, lo que sea. De la misma manera nosotros, hay veces que nosotros no respondemos a la voz de Dios, o a veces vemos que hay gente que pensamos que son creyentes, pero no responden a la voz de Dios, y es que quizás todavía no son ovejas del Señor. Porque solamente ¿quiénes escuchan? Las ovejas. Las ovejas, los cabritos no escuchan. Pero las ovejas sí. Son torpes, son necias las ovejas, ¿verdad que sí? Pero escuchan a la voz de su pastor porque lo conocen. Y es por eso que a este punto es importante que nosotros concienticemos alrededor de ese punto, entendiendo también algo bien importante, que lo mencioné al principio, pero lo quiero volver a recalcar. Y es que cuando miramos a estos individuos que Jesús escogió, eran pescadores. Eso significa que eran gente común, eran trabajadores. Un pescador en ese entonces obviamente tenía su negocio, no era gente pobre, dice los comentarios, pero eran trabajadores comunes, no pertenecían a la élite religiosa. Sin embargo, cuando nosotros miramos esa realidad, esto nos recuerda algo poderoso. Esto nos recuerda, amados, que el discipulado, el llamado de Jesús a que nos convirtamos en sus discípulos, no es un llamado exclusivo para, vamos a decir, entre comillas, expertos espirituales. Dios no está llamando expertos espirituales. Él está llamando gente común y corriente que sea capaz de escuchar la voz del Maestro. Ese eres tú. Esa eres tú. No sé si eres tú, pero si estás aquí yo creo que puede que sí. Porque Dios te está atrayendo para que tú escuches. Segundo elemento de lo que es el llamado de Cristo al discipulado y a que seamos discípulos. Primero es ¿qué? ¿Qué? Una invitación, vengan. Una invitación, vengan. Pero la segunda es una nueva dirección. Una nueva dirección en pos de mí. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque ser discípulo en este sentido implica cambiar el rumbo y caminar detrás de Jesús. Eso significa cambiar de rumbo y seguir a Jesús. Fíjense que antes de Jesús haber proclamado esto que les comparto en el verso 19, previamente en el verso 17, ya se los mencioné, pero se los amplifico un poquito, el llamado de Jesús fue arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué significa arrepentimiento? El arrepentimiento en su más profunda definición significa un cambio de dirección. Un cambio de dirección, un cambio de 180 grados, donde tú ibas para el sur y ahora vas para el norte, donde ibas al oeste y ahora vas al oeste. Porque a la hora de la verdad, el llamado a que nosotros seamos discípulos de Jesús es ese. Por eso es que hay veces que nos cuesta y hay gente que se resiste porque aman demasiado su propia vida. Aman demasiado su realidad de vida y comprenden y saben que seguir a Jesús le va a tocar tener que dejar muchas cosas. Yo conozco a alguien muy amado en mi familia que está más convencido que muchos de nosotros acerca del Evangelio. Pero le ha costado convertirse. Le ha costado convertirse. Cada vez que yo voy y le predico, oye, le predico y me dice, algún día. Algún día. Y ese individuo, ¿sabes qué hacía cuando yo pastoreaba allá en Puerto Rico? Me llevaba gente a la oficina para que yo les diera consejería. Invitaba gente a la iglesia para que pudiera llegar. Ese individuo es mi papá. Convencido en un 100%, según humanamente hablando, ¿verdad? Quizás no es el 100%, pero esa convicción no se ha traducido en en un rendir de su propia voluntad al Señor. Y yo creo que esa es una realidad con la cual muchos de nosotros luchamos, porque requiere tener que arrepentirnos para que nosotros podamos convertirnos en discípulos de Jesús. Y el arrepentimiento, yo quiero que usted sepa, no nada más es una acción que corresponde a aquello que ocurre cuando tú vienes a Cristo y entras en una relación salvadora con Él. El arrepentimiento es un estilo de vida. Es un estilo de vida que te mantiene a ti consciente de que Dios te está cambiando. Filipenses 1, verso 6 nos dice que la buena obra, o 9, no me acuerdo, uno de los dos, la buena obra que Él ha empezado con nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él no ha terminado contigo ni ha terminado conmigo. Así que Él te dice, ven en pos de mí, pero para eso tienes que rendirte y entender que el llamado a una nueva dirección para tu vida siempre va a requerir algo que a veces a nosotros nos cuesta porque somos pecadores, y es obedecer. ¿Sabes por qué a nosotros nos cuesta obedecer? Porque somos pecadores.
Y a no ser que la gracia de Dios nos regenere y el Espíritu Santo viva en nosotros, nosotros vamos a verle valor a la obediencia. Porque a nosotros no nos gusta obedecer. ¿Quién a usted sí le gusta obedecer? Dígame usted si a usted le gusta ir a 55 millas por la 66. Vamos a ver. No nos gusta obedecer, es la realidad. Somos así. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para que nosotros podamos entender y ver el valor a la obediencia y entender que haciendo lo que Dios nos dice que hagamos, le estamos demostrando nuestro amor. Necesita un milagro. Hermano, yo cada día me doy cuenta, después de años en el Señor, que nosotros no necesitamos nada más escuchar una verdad y aprender unos conceptos. Nosotros estamos tan alterados y dañados por el pecado que necesitamos un nuevo corazón. Por eso la Biblia cuando habla del nuevo nacimiento hace referencia a eso. Os daré un corazón nuevo, le quitaré el corazón de piedra, que ese corazón endurecido, les voy a dar un corazón de carne, un corazón capaz de amarme. Y ese es el llamado que Dios te está haciendo y me está haciendo a mí en esta tarde. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y le dan gracias al Señor. Fíjense, mis queridos hermanos, que entendiendo toda esta realidad, podemos nosotros entonces comprender que el llamado de Jesús al discipulado, primeramente comprende una invitación. Segundo, comprende una nueva dirección. En pos de mí, síganme. Amado, te tocará dejarle el timón de tu vida a Jesús para que tome control. A veces nosotros no tenemos problema con Jesús como pasajero, pero tenemos problema con Jesús como el conductor, como el guía. A veces es bueno tener a alguien como Jesús en nuestro equipo, ¿verdad que sí? Que es tremendo. Tener a Jesús como la estrella de nuestro equipo, pero tenerlo como coach no nos llama tanto la atención porque tendríamos entonces que nosotros renunciar a nuestras ideas preconcebidas de cómo es que se supone que se hagan las cosas y decir, Señor, ok, hazlo como tú quieras, no entiendo, no importa, tú lo dices. Y es que hay veces que Dios y lo que Él quiere hacer entra en conflicto con nuestra lógica, ¿verdad que sí? ¿Cuánto le ha pasado? Pero precisamente esa es la fe y ese es el llamado al cual el Señor nos desafía en esta tarde. Tercer elemento del llamado de Cristo al discipulado y a que nosotros seamos discípulos. Este es tremendo, me encanta. Él nos invita a una experiencia de transformación. Una experiencia de transformación. Yo os haré. Qué maravilloso. Palabras muy, muy relevantes. Yo os haré. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el discipulado no es una experiencia de automejoramiento. Lo repito, el discipulado no es una experiencia de automejoramiento. No es un plan que tú sigues donde tú dices, ok, si yo hago esto y hago esto, esto es lo que va a pasar. Si yo hago esto, no. Es una experiencia de transformación divina donde el Dios Todopoderoso interviene, mete sus manos en tu vida y por gracia, en el poder del Espíritu Santo, comienza a transformarte. Piensa en lo que en el Antiguo Testamento se habla acerca del alfarero, ¿verdad que sí? Cómo nosotros somos, según lo que el profeta Jeremías nos señala, somos barro en manos ¿de quién? Del alfarero. Somos amados gente a quienes Dios en quienes Dios está haciendo algo, Él nos está dando forma. Él está trabajando con nosotros y los que han estudiado y han estado entre nosotros conocen ese proceso de santificación, ¿verdad? En donde Dios nos está conformando al carácter de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Romanos 8 nos lo dice, que Él dice la palabra que nos escogió de antemano y nos predestinó para que nosotros fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso comprende la razón del por qué Jesús te salvó. Jesús no te salvó nada más para que tú vivas una vida más placentera mientras Él muere o viene Cristo, o Él viene por ti, no. Él te salvó para que en este tiempo tú puedas ser un reflejo del carácter de Él en todos los sentidos. Porque es que así parece que se vive la vida humana en este mundo de la manera más plena posible. Hay quienes dicen que tu verdadero yo es ese. Tu verdadero yo, mi verdadero yo, no es el que tú crees que eres. Tu verdadero yo, tú lo descubres cuando te acercas a Jesús y dejas que Él haga su obra en tu vida y empiezas a parecerte más a Él. Ahí es que tú descubres quién tú eres. Porque en Él nosotros hemos sido concebidos, en Él hemos sido formados. Esto quiere decir entonces que Jesús, cuando nos desafía a esto, Él mete sus manos en nuestra vida y Él desea transformarnos. Por eso cuando les leí al principio, recuerdan en Mateo capítulo 3, verso 13,
Lo pueden buscar si quieren, no lo voy a leer, pero se dará usted cuenta que en esos versos del 13 al 16, la versión de Marcos del llamamiento de Jesús a sus discípulos, hubo 3 cosas que Jesús hizo. Dice Jesús, nos dice Marcos, que Jesús llamó a los que Él quiso y primero los llamó ¿para qué? ¿Quién se acuerda? Vamos a ver. Para que estuvieran con Él. ¿Y qué indica eso? Una relación. Fíjate qué interesante, mis queridos hermanos. ¿Cuántas veces nosotros hacemos conexiones relacionales con la gente porque pensamos que pueden hacer algo que nos va a beneficiar? Pensamos que esa persona tiene unas capacidades o tiene unas conexiones que me pueden ayudar muchísimo, así que yo voy a hacer conexión con esa persona. Jesús no hizo eso con sus discípulos. Jesús dijo, antes de que todo esto comience, yo necesito amigos. Amigos. Yo necesito gente con quien andar. No porque Él lo necesitara, porque Jesús, siendo Dios, no necesitaba nada de nadie, pero también nos da un modelo como en su humanidad, Él, siendo el Dios Todopoderoso y siendo el que tenía todas las capacidades, porque vamos a pensar, Jesús representa el prototipo de aquel que lo tiene todo. Él no necesitaba ayuda de nadie, pero Él no quiso operar en su vida sin relaciones. Y hay veces que nosotros, amados, pensamos que, no, yo puedo solo, yo he aprendido a vivir la vida solo. Yo creía así también, pero me doy cuenta que la vida cristiana es bien difícil vivirla solo. Es bien difícil. Yo necesito gente que me desafíe a perdonar para aprender a perdonar. Yo necesito gente que me roben la paciencia, que me la quiten para yo aprender a ser paciente. Sí, hermano, necesito gente que me cuide. Necesito gente a quien cargar para yo recordarme que Jesús me carga a mí. Necesitamos las relaciones. No seas un llanero solitario, no seas una llanera solitaria. No, aprende y oblígate a caminar en relación con otras personas, pero sobre todo en relación con Jesús. Jesús te llama y antes de llamarte a que tú hagas algo por Él, Él te llama a que te acerques a Él y le conozcas. Porque no hay obra más poderosa que tú puedas hacer en la vida que la que tú haces como resultado de lo que vives en Dios. Hermanos, lo que tú hagas para Dios cuando tú no lo haces como producto de la experiencia vivida en Él se vuelve una carga. Se vuelve una carga. Y yo les puedo contar historias de cómo eso ha sido realidad en mi vida. De cómo en un momento dado yo estaba loco por dejar el ministerio y hasta cartas de renuncia. Tengo 3 cartas de renuncia, las tengo ahí guardaditas. No sé para cuándo las usaré, pero no es que las vaya a usar, simplemente que están ahí para no olvidarme que viví un proceso donde esas fueron las ganas que me dieron. Y cuando pienso en eso, me doy cuenta del por qué yo llegué a esa conclusión de desear soltar todo. ¿Por qué? Porque perdí el enfoque y la motivación. Ya no estaba haciendo las cosas como producto de mi amor por Jesús. Ya lo estaba haciendo porque tenía que hacerlo. Que nunca te pase eso a ti, hermano. Que tu relación con Dios sea tan viva que cuando Él, número 2, llamó a sus discípulos aquí, los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Cuando Dios te comisione, tú lo puedas hacer con gusto. No lo tengas que hacer por obligación. De hecho, nada, escúchame bien, nada de lo que Dios te pide que hagas, Él te lo pide que lo hagas por obligación. Ni siquiera a Adán y a Eva en el huerto del Edén Él los obligó a obedecer. Ni siquiera a ellos. Ni siquiera, amados, y aquí me voy un poquito más, en la eternidad pasada, a ese ángel de luz y esa tercera parte de ángeles que en el cielo se rebelaron contra Dios, Él les obligó a que permanecieran en comunión con Él. El amor, ¿qué da el amor? El amor da libertad. A ese ser que ama, de que devuelva el amor, no por obligación, sino voluntariamente. Eso es amor. Y cuando nosotros miramos a Jesús y cómo Él opera, esa es la manera en la que Él opera. Él desea que tú te unas a su misión, que tú hagas por Él lo que Dios te llama a que hagas, pero que lo hagas como producto de tu experiencia de conocer a Dios. Por eso es que cuando tú llegas aquí a la iglesia, nosotros no te vamos a poner a hacer algo rápido. No te vamos a poner... Hay gente que llega aquí y me dice, pastor, ¿qué yo puedo hacer? Y yo, calma, espera un poquito para que tú puedas de momento no nada más conocernos, sino entender que la vida cristiana comprende hacer, pero primero tienes que ser. Primero tienes que ser en Cristo, primero tienes que conocer a Jesús. Y mientras vas caminando en ese proceso, entonces ahora yo quiero de lo que yo recibo, entonces doy. ¿Recuerdan a Pedro y a Juan en el templo?
cuando se encontraron con aquel hombre que estaba pidiendo limosna en la puerta del templo. ¿Qué hicieron ellos? De lo que tengo te doy. Él estaba pidiendo limosna, no tenía limosna, pero de lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús y anda. Porque, amado, del depósito que de Dios recibimos, ese es el que Él quiere que nosotros usemos para poder edificar para su reino. Y tercero, algo que Jesús también hizo. Lo primero fue, los llamó para que estuvieran con Él, una relación. Número 2, les dio una misión, los envió a predicar. Y número 3, les delegó autoridad. Autoridad para que pudieran echar fuera demonios, sanar enfermedades. Autoridad espiritual. Autoridad que no viene de ti, es delegada. Es delegada, viene de Dios, pero procede ¿de dónde? Del conocimiento de Dios, de tu conexión con el Señor. Amados, los creyentes con mayor autoridad espiritual, ¿quiénes serán? Los que caminan cerca del Maestro. Los que caminan cerca del Maestro. ¿Quieres tú tener autoridad espiritual? Camina cerca de Jesús, obedécele, arrepiéntete. Vive una vida de arrepentimiento, vive una vida de humillación. Y entonces tú vas a ver a Dios haciendo cosas lindas en ti y a través de ti. Primero relación, luego comisión. Recuerda ese eslogan. Primero ¿qué? Relación, después comisión. Antes de hacer, debemos estar con Él. Antes de hacer, debemos estar con Él. Métete eso en la cabeza. Y número 4, y este es el último elemento de lo que es, según el capítulo 4, verso 19, el último elemento de lo que es el discipulado y el llamado de Cristo a que seamos discípulos. Él nos da una misión, pescadores de hombres. Lo que pasa solamente a modo de que dicen por ahí que la repetición es la madre de la enseñanza o del aprendizaje. Él nos hace una invitación, el discipulado implica una invitación, vengan, implica número 2, una nueva dirección en pos de mí, implica una experiencia de transformación, yo os haré, pero finalmente también significa que Dios nos da una misión de que ahora seamos pescadores de hombres. Aquellos hombres pescaban peces, por supuesto. Pescaban peces, eran expertos en el asunto. Y no es que yo me puse a investigar un poquito y a leer, a ver si ellos jamás volvieron a pescar en su vida, porque la Biblia no nos lo dice, aunque luego nos dice que sí, que Pedro estaba pescando, al final cuando Jesús resucitó y le trajo un pescado. Pero me llamó la atención y yo decía, en realidad los discípulos habrán abandonado todo lo que tuvo que ver con la pesca y dejaron de ser eso. Y en el camino hay versiones contradictorias, pero la más balanceada es que no necesariamente ellos jamás volvieron a pescar. Pero ahora eran definidos por otro tipo de etiqueta. Ya no eran, vamos a decir, ya no eran vendedores comunes, ahora eran cristianos vendedores. Ya no eran empresarios, piensa tú, un maestro, yo soy maestro, no, un cristiano que es maestro, ¿okay? Que entonces tiene como que una identidad superior a la que de momento pensó que tuvo. Ahora eran pescadores de hombres, ahora tenían otra misión más elevada de la que ellos pensaban. Ahora tenían una que va en línea con los propósitos eternos de Dios dentro de su contexto. Jesús no los sacó a ellos de su contexto, sino que les dio una nueva identidad. En otras palabras, redireccionó hacia un propósito eterno lo que ya ellos eran. Y quizás yo miro aquí y nosotros muchos aquí trabajan en construcción. Yo soy un contratista, yo soy ingeniero, yo soy una administradora, yo soy soldado, yo soy pastor, yo me dedico a eso. Ok, pero ahora vas a ser un maestro que enseña de Cristo también. Vas a ser un ingeniero que sí hace lo que hace, pero tendrá una identidad más elevada que esa. Solamente para quizás entender esa redirección que Dios quiere darnos, donde el oficio nuestro no es descartado, sino es redireccionado hacia los propósitos eternos de Dios. La alianza tiene una rama de lo que son las misiones, donde envían profesionales a campos donde un pastor no puede llegar. Y me encanta esa iniciativa. Identifican, por ejemplo, maestros de inglés que vayan quizás al Medio Oriente y entran y tienen una visa como maestros, pero mientras están enseñando inglés allá, realmente son misioneros que la alianza sostiene para que lleven el evangelio. Son maestros, pero ¿son qué?
Antes de eso, pescadores de hombres. Y utilizan su profesión ¿para qué? Para eso. Y nosotros decimos, pero wow, qué tremendo está eso. No tenemos que irnos al Medio Oriente, estamos en el norte de Virginia. ¿Dónde estás? Hazlo. Hazlo, sé eso que eres y en lo que te desempeñas y glorifica a Dios ahí. Porque el porciento de tiempo que tú inviertes en el proceso de tu trabajo versus el que estás aquí un domingo es nada. El tiempo que estás aquí es nada comparado con eso. El verdadero evangelio tú lo vives en las horas que dedicarás al trabajo, que dentro de todo lo que tú vas a hacer en la vida, eso es lo más que tú vas a hacer. Tu vida se te va a ir en el trabajo. Y si ahí tú no vives el evangelio, pues realmente habrás perdido posiblemente los mejores años de tu vida sin haber cumplido el propósito que Dios te dio. Amén. Termino con esto. La respuesta de estos discípulos fue impresionante. Y es la respuesta que nosotros necesitamos también emular. Cuando vemos, por ejemplo, en los versos del capítulo 4, posteriores al 19, vemos que Pedro y Andrés, su hermano, mientras estaban ¿cómo estaban ellos? ¿Comiéndose un sándwich? Estaban ocupados. Dios llama a gente ocupada. Dios llama a gente ocupada. Alguien dijo una vez, Dios no llama a gente vaga. Dios llama a gente ocupada. ¿Qué hacía Gedeón cuando Dios lo llamó? Ocupado, trabajando, separando el trigo de la paja, porque los madianitas estaban amenazando. Estaba ocupado. Así mismo estaban ellos, estaban como ocupados. Pero Jesús les llamó y ellos ¿qué hicieron? Dejaron. Y ese verbo es importante. Dejaron. Y la descripción que nos dice de cómo fue que ellos lo hicieron, al instante las redes y siguieron a Jesús. Esto a mí me hace pensar en el hecho de que el llamado de Jesús hasta cierto punto parece haber sido irresistible. Parece haber sido tan contundente que estos hombres dejaron todo, dejaron las redes, dejaron lo que tenían y respondieron al llamado del Señor con prontitud. Ellos no hicieron lo que otros hicieron. No, deja que entierre a mi padre, deja que yo ordene mi casa, deja que yo ponga en orden mis asuntos y te voy a seguir. Muchas personas hacen eso. No, deja que yo arregle mi vida. No es que yo todavía tengo unas áreas que tengo que trabajar y después. No. Mañana puede ser tarde. Dios te llama hoy. Y espera que tú respondas hoy, ya sea a la salvación o ya sea a una relación más profunda con Él. Esto nos cae a todos, amén. Nos cae a todos nosotros en esta mañana. Esto me hace pensar en el hecho de cómo Dios hace de manera poderosa para nosotros reconocer su voz y responder. Vemos más adelante en los versos siguientes el caso de los hijos de Zebedeo. ¿Qué pasó con los hijos de Zebedeo? El texto nos dice, de igual modo, ¿qué hacían ellos? En este caso no pescando, estaban lavando las redes. Las estaban lavando, ya habían pescado, ya habían hecho lo que iban a hacer, las estaban lavando, posiblemente para guardarlas para el otro día, levantarse temprano. ¿Cómo estaban? Ocupados. Jesús los llamó. ¿Y qué dice? Dejaron al instante la barca, ¿y a qué más dejaron? A su padre. A su padre. Y aquí el dejar, no piense usted que es un abandono. Este dejar, y luego vamos a hablar de otro texto en Lucas en los siguientes domingos, que habla bien crudamente acerca de esto, donde el dejar representa una reorientación de prioridades, no abandonar. Representa una reorientación de las prioridades en la vida. Ya ahora había otro Señor, otro jefe, ya no era el Padre, ahora sería Jesús. Amados, seguir a Jesús en el camino del discipulado cristiano siempre implicará dejar algo, siempre. No somos más lindos que Abraham, no somos más bellos, no somos más bellos que Mateo. A todos les ha tocado en algún momento dado, aún al mismo Jesús. Siempre nos tocará tener que renunciar a algo, siempre nos va a tocar tener que entregar algo, siempre nos va a tocar tener que morir a algo, siempre nos tocará tener que dejar algunas cosas atrás. Siempre para recibir algo más glorioso, nunca para perder. Siempre para un propósito más elevado. Y de manera a 200 millas por hora te menciono a Abraham, el padre de la fe, que nos dice Génesis capítulo 12. Dios le dijo, deja a tu padre, tu parentela, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Si Abraham no hubiera obedecido, no tendríamos evangelio.
Amén. En tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Desde ahí estaba hablando Dios acerca del Mesías que vendría a ser la simiente a través de la cual vendríamos a salvación. Amados, el Hijo de Dios, Jesús, Filipenses capítulo 2 del 6 al 11, ¿qué tuvo que dejar? Su trono de gloria. Entonces, dejar un mal hábito para mí por seguir a Jesús es algo grande. Eso es nada. Eso es nada. Jesús tuvo que dejar su trono para salvarte a ti. ¿Por qué tú no vas a dejar un mal hábito para honrar a Dios? Amén. ¿Por qué tú no vas a dejar una relación que sabes que no es conveniente? ¿Por qué tú no vas a soltar un rencor que sigues abrazando y no perdonas? Si Jesús tuvo que dejar para poder ser un discípulo y disfrutar, Jesús tuvo que dejar para poder cumplir la misión del Padre, igualmente nosotros. La mujer samaritana, dice el texto en Juan 4:28, dejó atrás su cántaro para ir a anunciar a su ciudad que se había encontrado con uno que quizás sería el Cristo. Juan 4:28. El cántaro, lo que representaba ese depósito donde él iba a echar el agua del pozo para sustentarse, lo dejó perdido. Lo dejó perdido para poder decirle a otros acerca de Jesús. Mateo dejó la mesa de los impuestos, Mateo 9:9 lo tenemos ahí. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de la recaudación de los impuestos. Y Jesús le dijo, igualmente, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y lo siguió. Dejó perdido la mesa, dejó todo perdido y siguió a Jesús. Tuvo que dejar algo. Y aún Bartimeo deseaba la vista. Marcos 10:46. Pero el texto en el verso 46 al 52 nos dice que cuando Jesús lo llamó para que se acercara, ¿qué fue lo primero que Bartimeo hizo? Dejó su manto. Tuvo que dejar su manto, lo que representaba seguridad para él, lo único que tenía. Y fue donde Jesús, tal como era. Hermano, te va a tocar tener que dejar algo. Y la pregunta obligatoria para ti y para mí, porque esta palabra me corta a mí también, es la siguiente. ¿Y tú qué tienes que dejar para que puedas seguir a Jesús? ¿Tú qué tienes que dejar hoy para que puedas seguir a Jesús como un verdadero discípulo? ¿Qué Dios te está diciendo que dejes? ¿Qué Dios te está mandando a que dejes? Yo no sé lo que es porque yo no conozco el corazón tuyo, pero el Espíritu Santo de Dios lo conoce. ¿Qué te está tocando dejar? En conclusión, amados, pueden subir acá. En conclusión, mis queridos hermanos, el llamado a ser discípulo hoy sigue vigente. Sigue vigente. Sigue vigente, pero implica estas cosas que yo quiero que tú no te olvides. Para que tú puedas mantenerlas en mente y puedas procurar que éstas se hagan una realidad en tu vida. Necesitas, número uno, escuchar su voz. Ser sensible a su voz. Ser sensible a su voz. Necesitas cambiar de dirección. Sí, todos los días yo tengo que cambiar de dirección en muchas cosas. Yo tengo que cambiar de dirección en muchas cosas. ¿Cuántas veces no tengo que pedirle perdón a mi esposa, a mis hijos, a gente que de momento le he fallado? Porque somos ¿qué? Somos frágiles. Nosotros tenemos a veces un gran problema y es que nos creemos más buenos de lo que somos. Y no, Alexis esencialmente está vendido al pecado, si no es por la gracia de Dios. ¿Qué más? El llamado a ser discípulo en estas instancias, en resumidas cuentas, implicará permitir que Él te transforme dentro de la realidad de una relación de amor y obediencia con Él. Fíjese cómo Dios nos quiere transformar. ¿Cómo nos quiere transformar Él? Sobre la base de una relación de amor con Él. No a la fuerza, no en agresividad, no. Sobre la base de una relación de amor con Él. El llamado a ser un discípulo hoy sigue vigente, pero implica vivir con una misión eterna, no con la tuya, no diciendo al Señor, Señor, únete a mí, no, yo me uno a ti, yo me uno a ti. Y finalmente el llamado a ser discípulo hoy sigue vigente y definitivamente implicará disponerte a dejar lo que tengas que dejar para que así se cumpla el propósito maravilloso que Dios tiene con tu vida. Inclina tu rostro y vamos a orar. Dios Todopoderoso, tus palabras son más dulces que la miel. Tus palabras, Señor, traen vida, traen libertad. Tus palabras hacen que nosotros podamos reenfocarnos hacia una dirección que nos conduzca a una cercanía mayor contigo.
ten misericordia de nosotros en esta tarde. Ten misericordia de nosotros, Señor. Padre, si es necesario que nos quebrantes, quebrántanos, Dios. Pero no permitas que nosotros vivamos hacia y que caminemos hacia una dirección que no esté en línea con la que va acorde a tu voluntad, Señor. No lo permitas, Padre amado. Ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús, a cada uno de los que aquí estamos, conforme a nuestras realidades particulares. Ayúdanos, Señor, a poder vivir apegados a ti, a poder vivir escuchando tu voz. Señor, ayúdanos a entender que será necesario que nosotros le bajemos el volumen a las cosas que a nuestro alrededor se encuentran, para nosotros hacer silencio en tu presencia y escucharte. Ayúdanos, Señor, a poder ser lo suficientemente sensibles para estar quietos y permitir, Señor, que tú nos hables al oído y nos muestres el camino por el cual nosotros debemos andar. Padre, reconocemos, Señor, que hay muchas cosas que amamos, que hemos llegado a amar porque han representado seguridad para nosotros en este mundo, pero que nos alejan del propósito que tú tienes para nosotros. Algunas de esas cosas intrínsecamente, sí, podemos decir que son pecados, que son malas, pero hay otras que no. Hay otras, Padre amado, que nosotros no necesariamente podemos determinar como pecaminosas en esencia, pero al nosotros elevarlas a un nivel más alto del que deberían del que deberían estar, Señor, las convertimos en ídolos. Y te pedimos que nos perdones por eso y nos ayudes, Señor. No permitas que nuestro trabajo, no permitas que nuestra familia, no permitas, Señor, que nuestros pasatiempos, no permitas, Dios amado, que nuestros intereses particulares, aún culturales, determinen, Señor, nuestro proceder en ti. Que podamos estar dispuestos a dejar todo, inclusive si nos llamara aún hasta nuestras profesiones, para obedecerte a ti, como hemos visto aquí, que tú lo hiciste y tantos en la Escritura lo han hecho y en nuestra experiencia también diaria lo hemos visto. Pero aún aquellos, Señor, que a quienes no les llamas a que dejen sus profesiones y dejen sus realidades en donde viven, tú les llamas a que dejen aquello que les impide poder dentro de esa realidad vivir en el propósito tuyo, siendo pescadores de hombres. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Dios mío, a poder identificar esas cosas y a ponerlas delante de ti en el nombre de Jesús. Padre, y llévanos a una relación más profunda contigo. Y si entre nosotros hubiera alguien que no te conoce, yo oro, Dios, oro para que, como hemos leído en Juan 6:44, amado Padre, tú atraigas al pecador a los pies de Cristo, a la convicción del Evangelio, de modo que puedan reconocer al Salvador. Obra soberanamente en el nombre de Jesús. Únete a mí en oración, hermano. Aquí hay gente que está entre nosotros que todavía no tiene a Cristo en su vida. Y el Señor te está llamando y te ha estado llamando, te ha estado llamando, te ha estado llamando y todavía no te rindes. El Señor tiene paciencia y te ama, pero no esperes más. Si tú quieres recibir a Cristo hoy como tu Salvador y poner tu fe y tu esperanza en Él, ahí donde estás, ponte de pie, levanta tu mano para poder darnos cuenta y orar por ti. Y el Señor, ya no peleo más, ya me rindo ante ti, quiero que tú me salves porque soy un pecador, una pecadora, necesito que me perdones, que me limpies. O si también tú estás aquí hoy y eres creyente, llevas tiempo en el Señor, pero hay cosas que tú tienes que entregar, hay cosas que tú tienes que dejar, pero necesitas la cobertura también de la oración del pueblo de Dios. Ponte de pie también y vamos a orar por ti. Aleluya. Dios está aquí, hermanos. Dios está aquí. Dios está aquí. Invito a esa gente que se puso de pie. Pasen aquí al frente. Estamos en familia. Si tú te pusiste de pie, ven aquí al frente y queremos orar por ti. Voy a pedir aquí a nuestro guitarrista que deje la guitarra un momento y nos ayude a orar. Ven aquí al frente. Kurt, te voy a invitar que vengas también a orar. A nuestros ancianos que vengan aquí. Si no te atreves a venir al frente, no hay problema. Pero si te atreves, ven aquí al frente si estás de pie. Y vamos a orar.
Iglesia, ¿qué tal si estamos de pie? Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Bueno, tú eres fiel, misericordioso, todopoderoso. Quizás, Señor, entre nosotros hay otras personas que también están en necesidad de oración, en necesidad de cobertura de alguna manera. Te pedimos, Señor, que tú estés con ellos y que a lo largo, Dios mío, de todo lo que enfrentemos podamos dar testimonio de que tú, Señor, nos estás dando la victoria porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar este tiempo con una alabanza, dando gracias al Señor, porque Dios es bueno. Visitas que están aquí con nosotros, levánteme la mano los que nos han visitado. Tenemos una pareja, a Marina, nuestra amada Marina, que está hoy aquí con nosotros. Salgan con Marina un momentito, las visitas que nos acompañan, los que están con nosotros por primera vez hoy. Le invitamos a que pasen allá con nuestra hermana Marina y ahí está su ayudante personal, Anthony. Ella les va a hacer entrega de una información que queremos que usted tenga y nosotros quizás le pediremos algo de información solo para tener algún tipo de contacto con usted y que pueda, ¿verdad? Usted sabe que tiene una iglesia aquí que le aprecia, le ama, así que pueden salir allá con Marina. Gloria en gloria te veo. Cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú.
Hermanos, bueno, hemos llegado al final de este servicio. Le damos gloria y honra al Señor. Vamos a orar y nos despedimos. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado de estar en tu presencia, de adorarte y de gozarnos, Señor, hoy, porque hay un alma que se arrepiente y viene a ti, Señor, y se reconcilia contigo. Nos gozamos aquí, como sabemos que también se gozan en el cielo los ángeles, Señor. Bendice la vida de cada uno de nosotros, ayúdanos a llegar con bien a nuestros hogares y poder descansar el resto del día. Gracias, Señor.